Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en nuestra última sesión de clase. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Siguen ahí? Sí, hola, buenos días, doctora. ¿Cómo están? Bien, bien. Es que estaba ya preparando mi café. Estoy Está siempre muy tarde. bien, Ya, está ya muy estamos aquí. bien. Qué bueno que aquí están. Sí, yo también estoy aquí, miren, con mi cafecito. Qué gusto saludarlos. Pues hoy es nuestra última sesión y me da mucho gusto verlos hoy, mucha emoción, que ya hoy cerramos asignatura. Y bueno, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo sintieron la asignatura? Voy a compartirles la presentación. Nada más denme oportunidad. Listo. A ver si se está grabando. Bueno, ya, quedó. Pues, ¿qué les digo? Nuestra unidad 4, muy felizmente. Y hoy toca el ambiente en el aula como prioridad en el diseño didáctico y tecnológico. ¿Pudieran compartirnos qué es para ustedes el ambiente en el aula? Por favor. Bueno, pues nuestra unidad 4 se refiere justamente a el ambiente en el aula como prioridad en el diseño de actividades didácticas y tecnológicas. Oscar, ¿te parece bien si nos lees esta diapositiva? Claro que sí, doctora. Dice Gracias. unidad 4, el ambiente en el aula como prioridad en el diseño de actividades didácticas y tecnológicas. Número 1, condiciones de integración que favorecen el ambiente en el aula. Número 2, la identificación y definición de indicadores para evaluación con base en la estructura de actividades previas. Número 3. Medios y recursos para propiciar un ambiente armónico en el aula de trabajo. Número 4. Aspectos que limitan las condiciones de aprendizaje en el aula. Número 5. Integración del proyecto final, diseño de actividad, propuesta de la misma.
Muchas gracias, Oscar. Pues básicamente la actividad 5 o el subtema 5 está relacionado con una síntesis de lo que debieron haber hecho como actividad final, actividad sumativa para esta asignatura, ¿verdad? Gracias, Oscar. Bueno, bienvenido, Gabriel, bienvenido, Lalo, y bienvenido, Oscar. Me da mucho gusto saludarlos hoy, que es nuestra última sesión de esta materia, diseño y organización de las actividades pedagógicas. Y nuestra unidad 4 se llama El ambiente en el aula como prioridad en el diseño de actividades didácticas y tecnológicas. Como ya vimos a lo largo de toda la asignatura, pues el diseño educativo o el diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje, pues tiene un plano. Y esta diapositiva se refiere justamente al plano maestro del diseño educativo, que está relacionada con la fundación. ¿Qué quiere decir? Cómo fundamentar y cómo organizar las estrategias didácticas para nuestra aula, en la que hay que tomar en cuenta, pues, las condiciones del aula y el entorno, lo que se refiere al ecosistema, ya sea físico, virtual o híbrido, y al ecosistema social del alumno. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para diseñar nuestras actividades? Obviamente, pues la estructura, que se refiere a las estrategias didácticas. Y pues no es otra cosa más que el viaje temporal de la instrucción, el inicio, el desarrollo y el cierre de nuestras actividades de cada sesión. La medición, que se refiere a los indicadores de evaluación, la anatomía y la formulación de métricas para poder, redundantemente lo digo, medir el aprendizaje. Y finalmente, el plano debe contemplar el mantenimiento, es decir, mantener el ambiente armónico, límites claros, firmes, pero siempre respetuosos, siempre con respeto y si se puede, ¿por qué no? Con cariño. Es decir, esto se refiere a todas las normas, la consistencia y pues la mitigación de las fricciones dentro del aula, porque las fricciones interfieren en el aprendizaje y en el ambiente armónico, ¿verdad? Entonces, pues esto es la base compartida de una estructura que los docentes diseñamos y mantenemos a lo largo de el ciclo de clases. Y el segundo punto, pues, es esta parte que se refiere a la configuración espacial del aula y que tenemos que ir más allá de la configuración espacial del aula para poder hablar de ese mencionado ambiente en el aula y que se refiere a la creación de un ambiente positivo que trasciende el espacio áulico y es una red compleja porque se refiere a las interacciones y a la convivencia que impulsa la construcción del conocimiento. Y bueno, tenemos como primer punto o primera parte de la construcción del ambiente áulico las dinámicas interpersonales. Todo esto que se refiere a las relaciones alumno-maestro, maestro-alumno e inclusive más allá del aula, que también se refieren a las interacciones que se llevan a cabo dentro de la institución escolar y fuera de ella, con los otros alumnos, con los directores, con el personal no docente y
con los padres de familia. Es decir, estamos hablando de las dinámicas interpersonales que se llevan a cabo entre todos los actores educativos. Obviamente, esto contempla la metodología pedagógica. ¿Cómo llevamos a cabo esta parte del diseño de actividades, tanto de convivencia intraescolar como interescolar, ¿verdad? Los recursos didácticos y tecnológicos, con qué recursos contamos y recordando siempre que el primer recurso didáctico, ¿cuál es? A ver, muchachones, díganme, por favor, díganos cuál es el primer recurso didáctico, el más importante. No, todos juntos, no, de uno por uno, oigan. A ver, Lalo, ¿cuál consideras tú que será el recurso didáctico más importante para estos procesos de enseñanza y aprendizaje? Pues puede ser, no sé, el libro, no sé, un recurso didáctico, el pizarrón, no. Ok, Lalo, muchas gracias. Oscar, ¿cuál consideras tú que es el primer más básico y más importante recurso didáctico? ¿Podría ser algo visual? Ok, sí, todos esos que acaban de decir Lalo y Oscar son recursos didácticos. Muy bien. Y Gabo, ¿cuál consideras que es el recurso didáctico más importante en el aula? El más básico. Bueno, pues he de decirles que el recurso didáctico más importante en el aula, el más básico, el elemental, es el docente. El propio docente es el primer recurso didáctico, el más elemental y pues por supuesto que el más importante, porque es quien toma decisiones, quien diseña actividades, quien encamina todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero además es el responsable del ambiente áulico. Ujú. Diría Vygotsky, es el primer y más elemental andamio, considerando su teoría del andamiaje, ¿verdad? Entonces, es quien promueve esa participación proactiva de los alumnos. Como hoy que estamos con mucho sueño, como muy dormidos, no queremos participar. Bueno, pues el más elemental y más básico recurso es el docente, porque justamente como acabamos de decir, es quien promueve un ambiente armónico, es el responsable de tomar decisiones, de negociar, de resolver conflictos, de diseñar, de monitorear el trabajo, etcétera. Y entonces tenemos aquí que vamos a redefinir el ambiente de aprendizaje. Y el ambiente de aprendizaje, pues no es solo el aula en sí misma como un recurso físico, como ustedes hablaron de recursos didácticos, los recursos físicos, ¿no? Pues el libro, el pizarrón, eh, carteles visuales, todas estas cosas que son recursos didácticos, es verdad, pero innegablemente, no solo el espacio físico del aula es quien conforma el ambiente de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje es todo lo que ocurre en el aula, considerando también al aula
en sí misma, al espacio físico. Es todo lo que ocurre al interior del aula es el ambiente o constituye el ambiente de aprendizaje. Esta comunicación que se lleva a cabo, las relaciones interpersonales, la interacción entre alumnos, entre docente-alumnos, etcétera. Entonces tenemos aquí que, pues la disposición de los recursos, los materiales didácticos y tecnológicos forma parte del ambiente de aprendizaje. El manejo del tiempo, el ritmo, la gradualidad de los contenidos también forma parte del ambiente de aprendizaje. Las interacciones, como ya hemos dicho, y la organización del espacio, ya sea un espacio físico o un espacio virtual, como es nuestro caso. Ujú. Y bueno, entonces tenemos esta tipología de ambientes, que son los tipos de entornos educativos que podemos tener, que es el ambiente físico, que se refiere a los elementos tangibles, el conjunto de objetos y espacios físicos que rodean al estudiante durante su aprendizaje. El ambiente virtual, que es como en nuestro caso, el entorno web, los espacios creados digitalmente, como la plataforma, también forma parte del ambiente de aprendizaje, que están diseñados de forma digital, pues para intercambiar conocimientos. Ajá, que además se caracterizan por una alta flexibilidad y por reuniones sincrónicas y asincrónicas. El ambiente formal, que son estos sistemas estructurados en un entorno rígido por un sistema educativo institucionalizado con reglas y currículos bien definidos. Eso es lo que da formalidad al ambiente de aprendizaje. Y si tomamos en cuenta estos tres, podemos crear también ambientes híbridos, no nada más físicos o virtuales, sino también físicos y virtuales. Y entonces, como tema 4.1 tenemos las condiciones de integración que favorecen el ambiente en el aula. Y aquí tenemos que hablar, pues, de este ecosistema que forma parte del contexto tanto de alumnos como de docentes y que se refiere a los factores personales de todos los individuos que forman parte de la comunidad educativa, innegablemente los factores familiares, que son una parte determinante. Doctora, ya no la escuchamos. ¿No me escuchan? Ya, como que ya otra vez se restableció. Ay, gracias por decirme, gracias por avisarme. Según yo, tengo al 90% mi esta cosa, pero bueno, yo creo que el micrófono de pronto se taponeó. Muchas gracias por avisarme, Oscar. Sí, doctor. Y bueno, continuamos compartiendo. Pues estas relaciones que la escuela o la institución de suyo lleva a cabo con el entorno en el que está ubicada. Ajá. Las tiendas, los otros edificios, las casas de las familias que viven cerca de la escuela, etcétera. Y finalmente, pues los servicios sociales, el contexto económico, el contexto cultural, forma parte de todo este, eh, pues, ecosistema contextual de los alumnos, pero también de los docentes. Y deberemos hablar aquí, pues, de esta relación simbiótica que se lleva a cabo entre los actores áulicos, es decir, el docente
como arquitecto y diseñador de las situaciones de aprendizaje, pero el estudiante como co-creador, como participante activo y dinámico. Número uno, pues el docente motiva y genera ese entusiasmo y la curiosidad y el interés por aprender, y el alumno pues se involucra activamente y comparte ideas. Innegablemente, dentro de esta simbiosis que se lleva a cabo dentro del aula, debe haber una comunicación clara, empática y respetuosa, y pues el alumno debe llevar a cabo una comunicación asertiva, expresando sus necesidades con empatía y también con respeto. Y la planificación eficiente del tiempo y de los recursos, que se refiere a la organización, pero aquí también podríamos poner el diseño de las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Obviamente, también corresponde al alumno esta parte de la responsabilidad, que está relacionada con cumplir con sus tareas, gestionar el tiempo y participar a tiempo. Obviamente, el docente es quien adapta, ajusta, hace esos ajustes razonables de las estrategias a las necesidades individuales de los alumnos. Y innegablemente el respeto que, pues, el alumno regala al docente y a sus demás compañeros, que consiste en valorar la diversidad y promover la inclusión. Y bueno, tendremos que hablar de los tres pilares que determinan el aprendizaje. El aprendizaje como cúpula de las actividades que se llevan a cabo en el aula y que está fundamentado en tres pilares importantísimos, que son el currículo. Estas serie de contenidos que se gradúan, es decir, de acuerdo con la complejidad, con el nivel de complejidad, para que el alumno pueda ir desarrollando y adquiriendo ciertas competencias que van desde la baja necesidad o la baja densidad hasta la alta densidad, dependiendo del nivel educativo. Ujú. Es el docente quien mm, dosifica los contenidos dependiendo del tiempo, de su pertinencia, del contexto, del escenario áulico e innegablemente del nivel educativo. Que es pues la metodología, los recursos, em, el manejo disciplinar, la atención a las necesidades de los alumnos y a sus expectativas. Y bueno, pues el tercer pilar, que es la gestión pedagógica, que se refiere innegablemente a la planificación, la organización de las actividades, el clima áulico, es decir, todo el ambiente, y pues el liderazgo directivo, porque aunque no queramos reconocerlo, muchos docentes no lo reconocen como tal. Sin embargo, tenemos que contemplar que todos de una o de otra manera somos líderes, aunque solo estemos frente al aula, y tenemos que ejercer un liderazgo directivo, porque lo que estamos haciendo frente al grupo es dirigir al grupo, y con ello todo tipo de interacciones que puedan llevarse a cabo dentro del aula. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, ¿no?
Sí, Oscar, ¿te escuchamos? Pues relacionado a esto, doctora, pues sí es importante, como bien menciona, pues el actor, bueno, que se considera así, es el docente, ¿no? Quien, como bien lo dice, pues es el que va dando esas indicaciones puntuales para para una buena enseñanza. Al final de cuentas, creo que, como bien lo dice, si uno realmente se compromete a lo que uno realiza, ya sea inclusive hasta con los padres de familia, ¿no? Como se mencionaba, este, el darle esas indicaciones puntuales y el saber cómo va su niño, creo que nos ayuda, tanto a las familias como a nosotros el seguir aportando y que ellos también estén enterados y se comprometan, ¿no? Porque luego hay padres de familia que no se comprometen a ese aprendizaje de sus niños. Entonces, pues bueno, creo que es algo muy asertivo lo que menciona. Bueno, eso sería parte de. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por tu participación. Fíjate que ahorita que hablabas, por eso quité la presentación, me acordé que tú mencionabas justamente que con tus padres de familia este ciclo escolar te fue rete bien, ¿no? Cuéntanos, ¿tuviste algún tipo de conflicto o etcétera? Bueno, con el turno matutino, sí hubo una cuestión con un niño que desafortunadamente este, no lo llevaban a la escuela. Este, había esta parte de su familia que creo que es, bueno, no creo, yo sí lo vi, bueno, es drogadicta, papá y mamá, los dos son drogadictos. Entonces hay veces que no asistía a la escuela. Bueno, no hay veces. Iba 2 veces a la semana y faltaba 15 días, ¿no? Entonces, sí, una ocasión, llega la mamá y me dice, maestro, me está diciendo mi hijo este, que no quisieron, ¿cómo me dijo? No quisieron juntarse en el recreo con él, pero venía mal la señora. Ya después le digo, ¿pero eso cuándo pasó? Dice, no, la semana pasada. Le digo, a ver, ¿qué día? Dígame qué día. Dice, no, pues el martes. Y saco mi lista de asistencia y reviso, ¿no? Le digo, señora, el martes no vino su niño. Le digo, aquí está. Dice, no, entonces ha de haber sido el miércoles. Pero ya le digo le digo, no, señora, le digo, en el momento que pasen las cosas, por favor, dígale a su niño o aquí que están, le digo, dime cualquier situación que pase en el momento. Le digo, no me puede venir a decir usted ya días después. O sea, en el momento me puede decir las cosas. Ya en eso se acercó su marido, digo, porque sí, bueno, es el papá del niño, y también venía mal y ya mal le dijo, ya vente, ya vámonos. Ya agarró la señora y como si nada, se dio la vuelta, agarró a su niño y se fue. Entonces sí, hay veces que sí. ¿Y dónde que es el mismo grupo que me va a tocar este ciclo escolar? Entonces, ya después se acercó la subdirectora y sí me comentó. Sí, ¿qué pasó? Digo, no, la señora pues venía mal, le digo, creo que se droga, dice, sí, dice, muy conflictiva, tenga cuidado y que no sé qué. Bueno, entonces, pero como bien lo dice, ¿no? Son retos que hay que enfrentar y creo que, este, pues yo confío también en mí, en lo que yo puedo realizar, en lo que puedo hacer
Y entonces, pues nada, pues para adelante. Sí, tienes razón, Oscar. La verdad es que te comprendo. En ese sentido es súper complicado porque ahí es una cuestión muy específica y muy de cuidado con los padres de familia. Pobre chiquito, porque no debe ser nada sencillo para él convivir con los papás así, vivir dentro de una familia así. Pues este muchacho va a caminar lastimado toda su vida, y va a tener conflictos hasta que no lo resuelva en él. Y para que este momento llegue necesita llegar la conciencia y bueno, pues quién sabe a qué edad tenga la capacidad de poder resolverlo en él. Ya no digas en su familia, porque pues no, pero en él como persona, como parte de su crecimiento. Y seguro el muchachito tiene mucho que solventar y muchos problemas internos de estructura familiar que solventar. Hay que regalarle un poco de empatía o un mucho de empatía, de comprensión, de afecto, porque seguro en su casa le hace falta mucho afecto y no sabemos pues qué tan violentado y qué tan dañado pueda estar. Y si en un momento dado él vaya a terminar recurriendo a lo mismo, ¿no? Para buscar esa evasión de su realidad y ese escape. Entonces ahí lo único que te queda es, número uno, importantísimo y mega básico, tenerlo tú claro, tú, como su docente. Y tener claro que te va a tocar ahí, pues mediar mucho, no entre tu aula y los padres de familia, sino con tu alumno, apoyarlo, regalarte comprensión, empatía, afecto, pero también comunicarte de manera constante con tu director. Porque, bueno, lo importante es que tu directora ya sabe, tiene consciente el hecho, le queda clarísimo. Y que cualquier problema que pueda llegar a surgir, pues ella le queda claro. Pero sí que todo lo que ocurra con ese alumno y con su familia, lo estés comunicando. Eso es básico, Oscar. Que tengas una comunicación bien cercana de este tipo de situaciones con tu directora. Pero además y sobre todo, Oscar, por favor, esto es puntual, puntual, una recomendación muy puntual. Lleva tu, no sé qué lleves tu diario de trabajo, tu bitácora, etcétera. Sí, una bitácora. Bueno, en la bitácora hay que anotar cualquier tipo de incidencia que ocurra con tu alumno o con su familia, lo que sea, anotarlo con fecha y hora y ser bien detallado. Recordar que no estamos describiendo a la familia ni al alumno. Esto es muy importante, Oscar. Y esto sí, tómamelo muy en serio. Es una recomendación de alguien con muchos años de experiencia que ya vivió un montón de situaciones y que a raíz de esas situaciones aprendí mucho. Entonces, ojo aquí, Oscar. No estamos describiendo conductas. Digo, no estamos describiendo a la familia ni al alumno, estamos describiendo conductas. No es lo mismo decir que la señora llegó drogada, perdón por la expresión tan coloquial, a decir, la señora estaba en una situación de estado alterado por algún tipo de droga. Se escucha distinto, ¿verdad? O decir que el alumno es un alumno disruptivo o tiene conductas, es muy diferente decir el alumno presenta continuamente conductas disruptivas en cuanto a y describir la conducta. O sea, siempre describimos conductas. No estamos hablando del alumno en específico, lo que hacemos es describir conductas. ¿Sí? Eso es importantísimo. Si lo haces de otro modo, si lo que estás haciendo es describir al alumno y describir a la familia, te puedes meter en problemas con derechos humanos, Oscar.
Te andan quitando la cédula y no te costó ni 2 años ni 2 pesos. Entonces, es importante tener este instrumento para poder defenderte en un momento dado, ojalá que nunca surja, pero si en un momento dado necesitas defensa, tú estás haciendo lo que debes como debes. Entonces, no describimos a la gente, describimos sus conductas y somos muy puntuales, muy precisos, muy exactos al describir conductas. Ujú. Se pareó, pateó la mochila, aventó los lápices o les dijo tal palabra a sus compañeros. Ujú. Ok, doctora, sí. No decimos, Es- es insultador o es insultativo o hizo insultos. Decimos las palabras que dijo. La otra es que tu bitácora tiene que estar firmada por tu director mensualmente. Sí se puede semanalmente, pero de pronto es difícil, pero tienes que firmar tú y firmar tu director esa bitácora de que la estás mandando a revisión. O cada que ocurra un hecho, tú comunícalo. Y la otra, ese documento que es tu bitácora tiene que estar foliadas las hojas. Para que ok. tengan validez legal, tienen que estar foliadas. Pero, Y es, doctora, pero perdón, pero hay sí, algún formato, digo, yo lo digo porque creo que cada escuela tiene su formato, ¿no? O bueno, no sé cómo se maneja, o si hay uno, este, un formato específico para... no, Oscar. Cada escuela lleva su formato y tiene su manera de hacer. Puede hacerse incluso como notas libres. Lo importante es que obviamente tenga su carátula, que diga que pertenece al grado fulano de tal, al docente fulano de tal, ¿no? Y que todas las anotaciones que hagas en ella sean formales, las firmes, las firme tu director en un momento dado, que las hojas estén foliadas para que pueda servirte como documento legal. No estamos previendo que lo vayas a necesitar, estamos previendo que si llegas a necesitarlo, tenga las condiciones legales para defenderte Ok, y que, doctora, sí. y que si la mamá llega a quejarse, anotes, se está quejando de esto, pero resulta que su hijo este día no asistió a clase y pues si la señora te quiere firmar, que te firme y si no te quiere firmar, que no te firme. Ah, ok. Pero si puedes pedirle que te firme, que tú estás, sí señora, ¿cómo no? Con todo gusto, yo asiento su queja. Fírmeme por favor su queja. Ah, ok, Si puedes. perfecto. Si no, pues no. Pero te lo dice alguien que de verdad ya pasó por unas cuantas de estas. No le agradezco, al contrario, doctora, que tenga yo esa información también, pues, para prever ciertas situaciones, ¿no? Sí, porque a mí me tocó ver, bendito sea Dios, no muchos, solo una persona que sin trabajo, con una reputación y que pues lo encerraron unos días en la cárcel y que no se le pudo apoyar hasta que los exámenes psicológicos mostraron lo contrario y mostraron que era inocente. Pero para esto fue todo un proceso. Entonces, todo esto lo aprendí a través de esa situación. Te lo digo con todo cariño y de verdad hazme caso. Sí, doctora, muchísimas gracias. Con todo gusto, de verdad, Oscar, con todo cariño, porque pues las situaciones que se puedan evitar en lo futuro a raíz de lo que yo aprendí, que le sirva a alguien el aprendizaje. ¿Mm? Y sí, bien importante, mis queridos docentes, resguardarse, o sea, llevar nota. Es importante hacer los documentos que forman tu planeación debidamente firmada, sellada, tu bitácora de trabajo, todo esto, hasta el cuaderno donde llevas nota de las evaluaciones, todo debidamente firmado, debidamente con los números de hojas, debidamente foliadas las hojas,
porque si no están foliadas, eso le quita validez legal. Entonces, es importante incluso foliar tus planeaciones, tu bitácora, todos esos documentos que tú haces que parecen que a menudo son carga administrativa, pues hacerlos como se debe con la debida legalidad, bien firmados, bien sellados, bien foliados, para que puedan servir en un momento dado de defensa. Cuando se requiera, que bendito sea Dios, casi nunca se requiere, pero nunca sabemos. Entonces, pues si de todas maneras los tienes que hacer, es mejor hacerlos bien y que sirvan como las herramientas que son. Y bueno, pues continuamos. Bueno, pues estos son los tres pilares que sostienen como cúpula, pues el aprendizaje. Y yo honradamente diría que enseñanza y aprendizaje, no nada más aprendizaje. O sea, el fin último es lograr el aprendizaje de los alumnos, pero va de la mano con este otro proceso tan importante que se llama enseñanza, ¿no? De tal manera que hay que contemplar que hay tres tipos de condiciones o tres condiciones básicas que deben darse para de verdad un aprendizaje, porque el aprendizaje no se lleva a cabo de igual forma en un ambiente armónico que en un ambiente em, que no se lleva con las debidas condiciones, ¿no? Entonces, el ambiente innegablemente ayuda en el aprendizaje porque provee las condiciones elementales para que el alumno se sienta en posibilidades de aprender. Es decir, esta parte de respeto y confianza que proporciona seguridad al alumno, seguridad emocional incluso, que se refiere a la comunicación abierta, la escucha activa, los espacios seguros para expresar ideas, para moverse, para desenvolverse cotidianamente. La otra, que es la participación activa y que se refiere a la resolución de problemas en grupo y a la interacción constante. Y que aquí sí hay que hablar de yo docente, cómo estoy acompañando a mis alumnos en la solución de sus conflictos, de los conflictos entre ellos. Recordemos que estamos haciendo modelaje de actitudes, que somos un modelo para nuestros alumnos, que entonces tenemos que aprender a observar nuestras propias conductas y tenemos que estar conscientes de que lo que yo hago o digo, ellos están tomando nota. A veces toman más nota de lo que no quiero que aprendan, ¿no? Y de lo que no quiero que vean. Pero si yo llego al aula y me quejo del docente de al lado y luego escucho a uno de mis alumnos quejarse de sus compañeros, nada que decir porque yo comencé. ¿Me explico? Entonces, hay que dar buen ejemplo para que ellos puedan tener un buen modelo. Y eso incluye cómo les enseño yo a resolver sus propios conflictos, cómo les ayudo a aprender a negociar, cómo, perdón por la expresión, pero cómo les meto debajo de la piel esta parte de, en este salón todos nos queremos, todos nos ayudamos, todos nos comprendemos. No hay mejor solución para un pleito que el diálogo. La mejor solución es el diálogo abierto. Y entonces, aquí en esta aula nosotros solucionamos nuestros conflictos a través del diálogo, ¿sí? Porque va a llegar un momento en que les vamos a preguntar, chicos, ¿cómo resolvemos nuestros conflictos? Con diálogo. Bueno, entonces vamos a dialogar y vamos a resolver, no nos vamos a pelear. Aquí nadie pega, aquí nadie pelea, porque somos buenos compañeros. Esa parte es muy importante para el modelaje de las conductas, para la resolución de los problemas, de los conflictos, que haya una interacción constante, que sea empática, solidaria, respetuosa y
responsable, porque también tenemos que enseñarles esta responsabilidad de hacerse cargo de los conflictos que ellos generan, de hacerse responsables, de solucionarlos y de hacerse responsables de en un momento dado de ceder frente a una negociación o de resarcir el daño hecho. Si le pegaste a tu compañero, lo vas a acompañar, lo vas a llevar a la enfermería, le vas a poner la pomada, le vas a sobar, le vas a ofrecer disculpas, ¿no? O sea, eso se refiere a resarcir el daño hecho, que se hagan responsables de eso que hicieron, ¿no? Y que aprendan a resolverlo, a ofrecer disculpas y por lo menos a poner pomadita, ¿no? Cuando pegaron. Y esta otra parte del aprendizaje colaborativo que tiene que ver con el trabajo conjunto para lograr metas comunes en el sentido de favorecer la cohesión y la responsabilidad. El trabajo colaborativo o el aprendizaje a través del trabajo colaborativo tiene este punto importante. Enseñar a los alumnos a ser responsables de cumplir con una meta común y para ello resolver conflictos, resolver interacciones, ujú, aprender conductas de cohesión, de responsabilidad, de solidaridad, de lealtad. Eso trae consigo el aprendizaje colaborativo. Y bueno, tenemos esta otra parte que está relacionada con la pedagogía aplicada y las actividades enriquecedoras. Los proyectos de investigación que fomentan la experimentación y el desarrollo de habilidades de análisis, pero no también, no tan solo habilidades de análisis, sino también esta parte de pensamiento reflexivo, pensamiento crítico, ujú, pensamiento científico que trae consigo la investigación, la experimentación y el análisis. El desarrollo de aplicaciones, es decir, estos muchachos vienen más digitales que nosotros y a menudo ellos nos enseñan a nosotros a usar la tecnología. Saben más que nosotros, pero sí poder de pronto introducirlos a esta parte de aprender a usar ciertas aplicaciones, que el docente pueda crear juegos a través de la web o potenciar el pensamiento lógico, etcétera. Y bueno, innegablemente aquí juega un papel importante las artes. A menudo no se les toma en cuenta, sin embargo, son súper importantes porque es una manera de comunicarse, una manera de expresarse y una manera de darle cauce a lo que sentimos y pensamos, a lo que vemos en el mundo, a lo que recibimos como estímulos externos. Entonces, pues sí, hay que promover estas habilidades comunicativas y colaborativas a través del arte y del distinto tipo de arte, porque hay muchos tipos de arte, no nada más el teatro y las artes escénicas. Aquí están como ejemplo, pero es solo un ejemplo. Sin embargo, las artes comprenden una gama muy interesante y muy extensa que puede ponerse en juego en el aula hasta para generar actividades para comenzar bien el día, de llamar la atención a todos, es decir, háganme caso, vamos a cantar una canción, empiezo a cantar una canción, entonces voy atrayendo su atención para que llegue un momento en que todos estén sentaditos y calladitos, listos para recibir algún tipo de instrucción para la siguiente actividad. Entonces puede ser el arte entre actividad y actividad para disipar un poquito, para relajarnos y para continuar con las actividades del aula, ¿no? Y bueno, pues tendremos que hablar también de la arquitectura de los recursos. Tenemos la tecnología educativa. Gabriel, ¿qué podrías decirnos de la tecnología educativa, por favor?
Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Pues más que nada la tecnología educativa, como su nombre lo dice, pues es aquella que se implementa dentro de la educación. ¿Por qué? Porque tecnología, pues podemos tener sin fin de tecnología, ¿no? Pero, pues como lo dice en el punto, por ejemplo, enmarca plataformas de aprendizaje, videos interactivos o simulaciones. ¿A esto a qué se refiere? Porque, por ejemplo, podremos dar una clase pero al mismo tiempo, digamos que en vez de aplicar una evaluación rutinaria o como siempre, a lo mejor de un cuestionario o cosas así, pues lo haces de una forma dinámica por medio de a lo mejor un mismo cuestionario, pero de forma o implementando la tecnología. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a lo mejor pones tú un video al inicio de, digámoslo así, en un proyector, digámoslo o al menos es lo que yo haría. Pondría a lo mejor un video de introducción donde empape otra vez sobre todo el tema que tratamos y al final, por ejemplo, podríamos poner a lo mejor algún crucigrama en el cual, pues, digamos, utilizando desde el pizarrón, yo, por ejemplo, podría ponerle pausa al video, ¿no? Y ya tenemos plasmado en el pizarrón el crucigrama y ya entre todos los alumnos, por ejemplo, ir buscando, por ejemplo, primera pregunta, no, tal, 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 tal. ¿Y cuál es su respuesta? Obviamente la respuesta debe estar en el crucigrama y ya todo lo vamos viendo. Digamos que se implementan como que las mismas actividades, pero de una forma diferente. O sea, le da otro toque la tecnología dentro de la educación. Y pues los niños, digamos que salen de la rutina de siempre, no, pues otra vez vamos a hacer algo en la libreta o ¿cómo le explico? Vamos a pegar hojas o qué sé yo, no, sino que pues, no sé, el aprendizaje se aplica a lo mejor colaborativo, pero todos participan, todos levantan la mano o qué sé yo, ¿no? A veces también con juegos podría ser, por ejemplo, presentar a lo mejor, ¿cómo le explico? Pues sí, un Como juego en una plataforma. exacto, un juego en una plataforma. Digamos que hoy en día pues ya podemos encontrar un sinfín de herramientas dentro de la tecnología, dentro del internet y todo. Entonces se puede a lo mejor investigar o hasta uno mismo investiga y desarrolla, ¿no? Como le había dicho la clase pasada, pues mejora a lo mejor a una actividad y pues ya la implementa a lo mejor a otra clase o otra materia, otro tema o así. Pero pues a lo mejor hasta a veces viene siendo el mismo juego, el mismo video, pero o sea, se adapta, ¿no? Entonces, pues yo siento que eso sería lo de la tecnología educativa. Son aprendizajes que se van adquiriendo de una forma diferente. Y pues ahora sí que seamos reales y bueno, realistas, que hoy en día pues a los niños les llama más la atención las cosas así, digamos, cosas vistas en una tablet, en un celular, en una laptop. Entonces, pues como que eso llama, hoy en día llama un poquito más la atención. Muchas gracias, Gabo, por tu opinión y por tu comentario. Fíjate que fue tan asertivo tu comentario que además de tecnología educativa prácticamente ya nos hablaste de los recursos didácticos, estos materiales innovadores, los juegos, los recursos visuales, esta parte que podemos crear a través de la tecnología, pero también de forma física, ¿no? Porque existen formas de llevarlo a cabo de una manera muy física y muy tangible, no nada más a través de eh, cuestiones o plataformas digitales. Muchas gracias, Gabo. Oscar, ¿qué nos puedes decir de las dos de abajo, por favor? De los espacios físicos y metodologías activas. Bien, sobre los espacios físicos, precisamente también se pueden, como bien lo dice ahí, una organización atractiva. Yo en mi caso, por decir en el salón de clases, este, por lo regular lo siento en grupos para que sea un poquito más dinámica la clase y que todos puedan participar. Al mismo tiempo, como bien lo mencionaba el compañero, pues sí, dar ciertas actividades donde no se trabaje individual, sino que se trabaje conjuntamente con cada uno de los compañeros. Por eso es que los pongo en grupos de cuatro o de cinco, dependiendo.
la actividad. Y sobre las metodologías activas, precisamente algunas actividades que se pueden poner es de su entorno, este, ¿cómo se puede decir? De su contexto tangible. Exactamente de su contexto, esa es la palabra, de su contexto, el cual se pueda resolver alguna situación, ya sea a lo mejor del agua o del reciclaje, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que creo yo que puede ser. Muchas gracias, Oscar. Muy asertivos, Gabo y Oscar. Fíjense que, por ejemplo, hablabas del agua. Podemos hablar de un proyecto basado en problemas, pues relacionado con el agua, ¿no? O con la escasez del agua. Y al hablar de eso, podemos aprovechar para hablar del ciclo del agua, de darles el ciclo del agua, hablar de lo importante que es el agua para los seres vivos y de algunas características de los seres vivos. Podemos hablar, por ejemplo, de los ríos que hay en la República Mexicana o en el mundo, de los lagos, de los mares que rodean, de los límites territoriales, por ejemplo, de México en, en cuestión de límites marítimos. Y podemos también hacer estadísticas, gráficas o plantear problemas matemáticos con respecto al uso del agua, realizar carteles y campañas de promoción de cuidado del agua, eh, y hablar de la salud, el agua, la importancia del agua en el cuidado de la salud, y pues que escriban, por ejemplo, una receta de cocina que lleve agua, la preparación de un agua de limón, y entonces estamos abarcando varios ejes, varios, a través de varios ejes, eh, varios campos formativos, ¿no? Digo, se me ocurre, y el problema era la escasez del agua. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir con lo que dijiste, Oscar. Muchas gracias, Gabo. Muchas gracias, Oscar, por sus opiniones. Continuamos. Esperemos que acabemos esta unidad en esta sesión, porque nos falta media hora. Bueno, 4.2, la identificación y definición de los indicadores para la evaluación. Voy a tratar de irme un poco más rápido, chicos, aunque resulte un poco más árido y aburrido, pero me voy más rápido. Y definición de indicadores para la evaluación con base en la estructura de actividades previas. Y vamos a hablar aquí de los indicadores. Es decir, ¿qué es un indicador de evaluación? Bueno, pues tenemos que el indicador surge de un diagnóstico preciso y de una evidencia. Está relacionado con el diagnóstico y con la evidencia. Pero a final de cuentas, el indicador son las señales, signos o indicios visibles que evidencian y diagnostican de manera precisa si el estudiante ha logrado el aprendizaje. Y si estamos hablando de la señal que nos indica que el estudiante logró el aprendizaje, pues tendremos que hablar de un aprendizaje esperado, que es el objetivo formativo planteado en la unidad didáctica. Por ejemplo, argumentar puntos de vista éticos, y tendremos que hablar también de la evidencia que será la señal, es decir, el producto, la evidencia física o demostrable. Por ejemplo, redactar un texto. Entonces, aquí tenemos que decir la fórmula estructural de un indicador. Un indicador se redacta, número uno, con el verbo operativo, es decir, ¿qué queremos que haga? Distingue, selecciona o analiza. Más el contenido que queremos que desarrolle, los tipos de ecuaciones, información confiable, el impacto ambiental, más la condición o el nivel de exigencia, de qué manera o en qué contexto lo hará.
Por ejemplo, tenemos distingue, que es el verbo operativo, los tipos de ecuaciones, que es el contenido, y designándolos por sus nombres, que es la condición o el nivel de exigencia. Otro indicador sería selecciona información confiable con precisión y seguridad. Y esto ya contiene en sí el indicador completo, que sería analiza, nivel operativo, el impacto ambiental, contenido, de manera atenta y reflexiva, que es la condición o el nivel de exigencia. Y entonces tenemos que hay que separar, hay que hacer una diferencia entre el indicador y el instrumento. Es decir, ¿qué medimos? Ese es el indicador. ¿Qué estamos midiendo? El punto inicial de la acción para evaluar un proceso. Sirve para diagnosticar, calificar y retroalimentar el aprendizaje. Y el instrumento que será con qué lo medimos, los vehículos para recoger datos de aprendizaje, ejemplos prácticos, trabajos monográficos, mapas conceptuales, rúbricas, ensayos, líneas de tiempo, cuadros de doble o triple entrada, pruebas de respuesta corta, etcétera. Hay una variedad grande de instrumentos. Ujú, para poder realmente conducirnos a la evaluación y entonces tendremos que hablar del ciclo completo, es decir, el mapa de viaje de la estrategia didáctica. El inicio que tiene es lo preinstruccional, una función, preparar y alertar al estudiante para activar conocimientos previos. Ejemplos, objetivos, organizadores previos, actividad focal, introductoria o una simple lluvia de ideas o mesa redonda en la que todos expongan sus conocimientos previos con respecto a algo. El desarrollo, que son las coinstruccionales, es decir, su función es apoyar el aprendizaje, mejorar la atención, detectar y relacionar ideas principales, es decir, desarrollar competencias. El trabajo relativo al aprendizaje en sí mismo, que pueden ser instrucciones, señalizaciones, preguntas orientadoras, cuadros SQA. Y el cierre, que es la parte post-instruccional. Su función es desarrollar procesos de síntesis, de integración, de reflexión y de valoración, que se refiere justo a la evaluación de un determinado producto de una actividad pedagógica. Ajá, que debe contener la evaluación del maestro, sí, pero también la retroalimentación al alumno. Ejemplos son resúmenes, organizadores gráficos, exposiciones finales, etcétera. Y bueno, si estamos hablando de indicadores o de formas de evaluar, tendremos que hablar de la arquitectura de la evaluación y el monitoreo. ¿Qué medimos? Que son los indicadores y cómo lo medimos, que son los métodos sistemáticos. La participación activa, es decir, la frecuencia de intervenciones, el clima la participación activa se mide con encuestas, por ejemplo. El clima de respeto, puede ser la tolerancia, que se mide a través de una observación directa. El interés y la motivación, que pudiera ser el entusiasmo, pues se mide a través de análisis de datos y el trabajo en equipo, que es la eficacia en grupo, se mide a través de un diálogo colaborativo. Esto es solo un ejemplo, que se refiere a tener en cuenta lo que estamos midiendo, que es en un momento dado un indicador, y el instrumento con el que medimos, que es el método sistemático de medición. La evaluación debe ser continua para poder ir adaptando estrategias y promover un aprendizaje verdaderamente significativo. Es decir, ¿en qué parte de su aprendizaje se encuentra este determinado alumno? ¿Qué le falta por aprender?
qué necesita para continuar aprendiendo y qué necesito hacer yo para poder acompañar ese aprendizaje. Eso es lo que la valoración continua o la evaluación formativa nos tendría que ir indicando en todas las partes del proceso de aprendizaje o del proceso de desarrollo de la competencia. Ujú. O proceso de desarrollo de aprendizaje. Y tenemos el tema 4.3, que son los medios y recursos para propiciar un ambiente armónico en el aula de trabajo. Tenemos como primer punto el ambiente estable. Innegablemente, el ambiente estable, como ya lo dijimos, es de verdad importantísimo porque es la base de todo aprendizaje. Y tenemos aquí que contemplar que debe haber una consistencia en formas de trato de todos a todos, tanto de docente a alumnos, como de alumnos a alumnos, como de alumnos a docente. Y también esto incluye a los padres de familia. Esta equidad y el respeto en el trato de todos con todos. La consistencia en criterios, es decir, la claridad al orientar las relaciones entre alumnos. Reglas son reglas, normas y valores son normas y valores, son universales y se respetan. Y esto incluye, obviamente, promover valores y recordar que los valores no se enseñan, se practican. No hay otra manera de enseñar valores más que practicándolos. Poner en práctica actitudes éticas diariamente. La seguridad y el estímulo, que consiste en proporcionar confianza para que vayamos todos adquiriendo nuevas actitudes. La creación de comunidad, es decir, convertir al grupo en una unidad de aprendizaje colaborativo. Aquí todos estamos incluidos en comunicarnos y obviamente en el trabajo. Todos trabajamos. Obviamente, ¿Ya nos escuchó, doctora? la tolerancia y la aceptación, la comunicación, obviamente siempre respetuosa, motivación e interés, despertar curiosidad, trabajo en equipo, que es una responsabilidad siempre compartida. La responsabilidad siempre se comparte con todos. Y el aprendizaje significativo, que es todas las actividades que se diseñan tienen que estar directamente conectadas con la realidad. Y bueno, tendremos aquí que mencionar la verdadera función de las normas. Obviamente, si estamos hablando de ambiente armónico, habrá que balancear y equilibrar esta parte de la construcción social que se refiere a las actitudes, conductas o acciones construidas y aceptadas colectivamente, porque tiene que haber un reglamento áulico, y la incorporación de todas estas normas y reglas que nos va a facilitar la integración armoniosa del individuo, pues a la sociedad y al grupo escolar, que nos van a regalar las dos en perfecto equilibrio una determinada seguridad, porque la seguridad pues es el cimiento fundamental para la construcción de ambientes armónicos, seguros, predecibles, estables, que el alumno, para que el alumno pueda aprender sin temor, porque el temor, como veremos posteriormente, inhibe el aprendizaje. Y es aquí donde tendremos que hablar de los aspectos que limitan las condiciones de aprendizaje en el aula. Hay limitantes físicas, limitantes pedagógicas
y limitantes contextuales, que son las fricciones que se manifiestan en el contexto áulico. Las limitantes físicas son las estructurales, todas esas deficiencias en el diseño del espacio, la falta de recursos didácticos, las barreras tecnológicas e inclusive las barreras para el aprendizaje y la participación que de pronto inciden también en las limitantes pedagógicas, que pueden ser constituidas por un currículo denso o complejo, por una falta justamente o creado por una falta de gradualidad que no está de acuerdo con el nivel educativo y que nos van a ocasionar desalineación entre indicadores e instrumentos de evaluación. Y qué decir de las limitantes contextuales que a menudo friccionan el ecosistema del aprendizaje, que son el clima institucional adverso, la falta de normas claras o de fricciones en el contexto social o familiar del estudiante, pues como este alumno de Oscar que mencionábamos, ¿no? Y hay ciertas técnicas o eh, ciertas indicaciones para mitigar las fricciones que pueden estar relacionadas entre sí, que son la falta de recursos, la desmotivación, la falta de capacitación docente o la falta de comunicación que tendrán que ayudarse a fluir a través de innovación en metodologías activas y uso creativo del entorno, diseño de actividades desafiantes y aplicación de la práctica docente, integración progresiva de tecnología y colaboración interdisciplinaria y bueno, pues establecer canales fluidos y un clima de confianza mutua. Y casi acabamos, muchachos. Integración de proyecto final, diseño de actividad y propuesta de la actividad sumativa, que se refiere a una síntesis de todo lo visto a lo largo de la asignatura, que es un proyecto integrador cuyo objetivo consiste en diseñar una actividad didáctica que estimule la colaboración interdisciplinaria y el pensamiento crítico a través de la incorporación de herramientas tecnológicas innovadoras para la investigación y los resultados positivos. Y bueno, al final de cuentas, una evaluación, que es la rúbrica, que se evalúa tanto el producto final como el proceso de aprendizaje, la participación, la comunicación efectiva y la resolución de problemas. Y podemos decir que el ecosistema educativo o el diseño de actividades integrado tiene que sintetizarse como, número uno, las normas, que es la cúpula, el escudo que mantiene la estabilidad y la seguridad de todo el sistema de enseñanza y aprendizaje. Sin normas y reglas no se genera un ambiente armónico. El contexto, que es el cimiento, que por eso se diagnostica también el contexto y por eso se contextualizan las actividades, porque es muy importante, pero además basándonos en el ambiente, que sería el espacio interactivo donde ocurre todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, que tiene que ajustarse para que se convierta en algo armónico y seguro donde todos puedan aprender de forma cómoda. Y bueno, esto ayuda a generar determinadas estrategias o a diseñar estrategias o actividades didácticas que permitan el aprendizaje y que éste se pueda medir a través de determinados indicadores que nos van a mostrar eh, qué tanto los alumnos aprendieron. Estos indicadores, pues, serán la medición exacta del éxito del proceso.
Y tenemos una reflexión final como cierre de asignatura. El docente como arquitecto. ¿Alguien de ustedes, bueno, todos nos van a comentar rapidísimo después de que les lea esta reflexión? El diseño de actividades pedagógicas no es el simple cumplimiento de un currículo, es la articulación deliberada del espacio, el tiempo, las estrategias y las normas para construir un ecosistema donde el aprendizaje sea inevitable. Esta es la reflexión con la que cerramos la asignatura y bueno, pues yo agradezco, número uno, su asistencia, que para mí fue importante. Yo no sé cómo hubiera dado la clase sin alumnos, hablando al vacío, ¿verdad? Este, Así que agradezco su asistencia, pero también agradezco que son parte de mi vida. Y finalmente, yo espero que nos volvamos a encontrar en otra. Muchas gracias por su estadía y por su permanencia. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Sí, doctora, bueno, de mi parte, pues ya segunda experiencia con usted, el poder compartir estos momentos y estas clases, que fue enriquecedor para mí. Entonces, pues nada, agradecerle toda su empatía, su apoyo, este, pues más que nada el poder, tener esa enseñanza significativa, ¿no? Al final de cuentas, como bien lo dice en la reflexión, somos los constructores, ¿no? De esa enseñanza. Entonces, pues nada, más que agradecer. Y pues bueno, ya nada más, darle las gracias a usted, también por su tiempo y por esas observaciones que me hizo durante las entregas de tareas. Son, muy puntuales también. Y también, pues, por el apoyo, también, esas, estas observaciones que me hizo respecto a este alumno, le agradezco y lo voy a tomar muy en cuenta. Entonces, pues nada, más que agradecer y además hay una situación que, digo, ahorita, independientemente de que participen ahorita los compañeros, que se la menciono. Eduardo, muchas gracias, Oscar. Eduardo, te escuchamos. No, igualmente, no, pues agradecerle, doctora, por todo los momentos. Vemos que es la primera que nos repite de todos los eh, doctores, los docentes que nos han tocado. Y no, la verdad sí ha sido muy enriquecedor en todo el aspecto, esa motivación que tiene, esa alegría que la caracteriza. Pues muchas gracias. Y sí, o sea, la verdad sí hace que uno entre en confianza, ¿no? Y agradecerle, esperemos que nos vuelva a tocar más, ya faltan 2 cuatrimestres nada más, ya para terminar, y pues esperemos que todo sea para bien. Gracias, doctora. Muchas gracias, Lalo. A mí también me encantaría volver a ser su maestra porque ha sido maravilloso, la verdad. Los he disfrutado mucho y pues ojalá que me vuelva a tocar antes de que terminen, que será exitoso porque ahí la llevan y van muy bien. Gabo, te escuchamos. Este, pues a mí no me gustan estos comentarios de finales, ¿no? Porque me hacen llorar. Este, pero pues, ¿qué le digo, doctora? Que no ya le hayan mencionado a mis compañeros, creo que todos nos encontramos en la misma sintonía y eso, pues, es, digamos que algo que la caracteriza o que es gracias a usted, porque pues, como lo dicen mis compañeros, a lo mejor en cada uno de los momentos, cuando usted, no sé, empieza a reír o así, pues nos contagia, ¿no? Mm, A lo mejor la alegría, el entusiasmo y pues
es una característica muy singular en usted. La verdad es de que, pues como dicen mis compañeros, estamos muy contentos y agradecidos porque, pues, una vez más compartimos espacio con usted y, pues, en lo personal le agradezco infinitamente, pues, las observaciones que me hizo en cuestiones a mis trabajos. La verdad es de que, pues, no es excusa, pero a veces por mi trabajo, pues, no puedo conectarme o no puedo realizar una buena tarea. Prácticamente ahorita, pues, estoy a las carreras hoy en día y eso que es domingo y, pues, así me la vivo todos los días. Pero pues, no sé, a veces mm, puede uno estar de mal humor o enfadado o así, pero pues es porque a veces pues uno no es capaz a lo mejor de lidiar con tanta presión o con tantas cosas que luego a veces suceden y así, pero pues ahí estamos, ¿no? Tratando de dar lo mejor de nosotros, tratando de poner la mejor cara a la vida, de esforzarnos pues más que nada para que esos sueños y esas metas se cumplan, ¿no? Y pues yo le agradezco infinitamente a usted y a mis compañeros por a veces las palabras que me daban de aliento, de ánimos. Créanme que los llevo muy presentes en cada momento y pues nada, simplemente le agradezco el apoyo que ahorita nos da, los consejos que nos brinda para poder ser mejores. Yo siempre he dicho que una persona, ahora sí que sin ofender, una persona mayor o que ya ha vivido algunas circunstancias o no sé, el paso del tiempo pues le enseña, ¿no? Siempre es mejor aprender de una persona por sus experiencias y así, porque pues, como decía mi papá, pues de allá nosotros, de allá ya venimos, nosotros ya pasamos por eso y así, y si nosotros te lo estamos diciendo es porque así te puede suceder, así te puede pasar y pues nada, esas son las palabras que más debemos de tomar en cuenta y son las que más nos hacen mejor persona. Entonces, yo siempre he dicho que una persona con buena educación siempre va a caber en donde sea y siempre va a ser pues un muy buen profesionista, ¿no? Porque si uno tiene valores y así, pues siempre va a ser muy buen maestro donde sea que esté. Y pues nada, eso es lo que yo puedo notar en usted, que usted tiene, y pues yo le exhorto a que siga así y que siga más y que se esfuerce más por ser mejor usted misma. Y pues nada, yo felicito a mis compañeros porque pues de los otros que seguían con nosotros y así, pues ya somos los únicos que quedamos y pues que lleguen hasta el final, que no echen en saco roto a lo mejor lo que ahorita ya han logrado y pues ánimo, yo créanme que a lo mejor no puedo apoyarlos en mucho, pero en lo que yo pueda, pues siempre es grato para mí poder apoyar y pues nada, no, yo les deseo muy buen domingo, muy buen pues tiempo de vacaciones, ustedes que pueden aprovechar sus vacaciones y pues nada, que Dios los bendiga. Gabriel, muchas gracias por tu aportación. No dejes de luchar por lo que quieres, no dejes de luchar por alcanzar tus sueños y eso para los tres y para todos los demás también. Sigan adelante, pase lo que pase, no se rindan, no hay que bajar los brazos nunca. Este, los sueños no se tiran, se logran, ¿no? Y bueno, Gabo, yo te recomendaría que en un momento dado hasta busques, si tienes ya la maestría cuando la tengas, que busques incluso trabajo en una escuela privada. No está de más. Y que no dejes de buscar una plaza también, ¿no? En gobierno. Y mucho ánimo, ánimo a todos. ¿Alguien más que quería hablar? No, nada más te acabo, dijeras tú echarle ganas, no queda más, dijera mi mamá una frase, todo se puede en esta vida menos la muerte, entonces hay que echarle ganas, ¿no? Y me dio una frase que dijiste, ¿no? De que pues, las palabras sabias, ¿no? Está como el refrán, que más sabe el viejo por viejo que por diablo, ¿no? Más o menos así. Así es, Entonces, así es. este, pues echarle ganas, ¿no? Igual al compañero Oscar también sus aportaciones, a usted, doctora, y pues aquí disfrutando de la costa. Ay, qué delicia, no sabes. Ay, te voy a caer en tu casa al rato. No, no es cierto. Ni llego, mano.
tardo en llegar que me tengo que regresar. Bueno, Oscar, ¿querías decir algo? Sí, doctora, nada más, bueno, pequeño paréntesis referente a, este, de una calificación que tengo pendiente, no sé si, Sí, ahorita que y cerremos clase, ya lo subiste, ¿no? Me dijiste sí, ayer. sí, de hecho Ahorita que ayer ya cerremos, subido ahorita las que dos. cerremos sesión, me voy a ir a la plataforma porque no las puedo abrir las dos al mismo tiempo porque estoy compartiendo pantalla, entonces no. Pero ahorita que cerremos sesión, me voy a ir a la plataforma, voy a hacer los ajustes necesarios em, para que sus calificaciones queden ya de una vez hoy, espero, en CI también. ¿Qué me ibas a decir con respecto a esa calificación, Oscar? No, 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 nada más eso, que bueno, estaba checando y no tenía calificada la última, actividad, pero ya de ahí en fuera todo bien. Y pues nada, compañero Gabriel, igual, mucho éxito y ya sabes, en lo que te podamos apoyar con gusto. Y nuevamente, doctora, pues le agradezco mucho todas sus atenciones. Ay, pues un abrazo fuerte, con mucho cariño para cada uno, de verdad, con mucho cariño, un abrazo, un beso grande, ¿va? Cuídense mucho y ojalá que nos volvamos a ver pronto, ¿eh? Éxito. Cualquier cosa voy a seguir en el grupo de WhatsApp por unos poquitos días y luego ya me voy a salir, ¿no? Por cualquier duda o cuestión con calificaciones, ahí estoy. ¿M? Bueno, pues voy a cerrar la sesión. Muchas gracias y adiós.